Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrebatará y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Así como están, oremos. Padre celestial, en el nombre de Jesús, elevamos nuestra voz delante de tu presencia. Esta palabra que tú nos has dado hoy, siempre tu palabra es una bendición. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, como dice tu palabra, Señor. De tal manera que en cada página de la Biblia encontramos un mensaje que es apropiado a nuestra necesidad espiritual. Ruego, Señor, que abras el corazón de mis hermanos para que reciban este mensaje, para que puedan ser, Señor, receptores de tu voz, de la voz de tu espíritu. Y a mí úsame, Señor, como instrumento para la gloria de tu santo nombre. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Amados hermanos, solo somos administradores de las cosas de Dios y de todo lo que tenemos. Solo somos administradores. El Señor siempre enseñaba por parábolas, ¿cierto? Ya sabemos que las parábolas son historias que el Señor creaba para, a través de esa historia, entregar una enseñanza o entregar algún mensaje a quienes le escuchaban. Tenemos, ¿cierto?, aquí que él habla de un padre de familia que plantó una viña, ¿cierto? Y que luego dice que esta viña la equipó muy bien, ¿cierto? Plantó la viña, la cercó de bañado, la protegió, cavó en ella un lagar, ¿cierto? Para después esa viña o esa uva exprimirla. Edificó una torre, ¿cierto? Para vigilarla. Y luego la arrendó a unas personas, a unos labradores, ¿cierto? Esta parábola nos habla y nos enseña acerca de este Dios grande que tenemos nosotros, ¿cierto? Y que nos ha dado para que nosotros tengamos todo lo que podemos recibir de Él. Pero nosotros, ¿cierto?, solamente somos administradores. Un administrador, ¿cierto?, no es el dueño. El que administra no es el dueño, aunque se crean muchas veces los dueños, los que administran, pero el dueño es Dios. Cuando alguien administra, ¿cierto?, una propiedad de alguna persona, quizás, ¿cierto?, de recursos, él puede estar allí seguramente, a lo mejor cuando el dueño no esté presente, puede ver todo lo que hay allí, incluso hasta le pueden decir: mira, abre el refrigerador, come lo que hay, ¿cierto? O quédate ahí en la casa cuidándola, en fin, todas esas comodidades las puede tener. Pero él no es el dueño, él es el administrador solamente. Así nosotros somos administradores, solamente administradores de todo lo que Dios nos da. Amén, gloria a Dios. El único dueño de todo es Dios. Dios es el dueño. Aquí, ¿cierto?, se habla de un padre de familia. Este padre de familia, sin duda, que representa a Dios mismo, a la autoridad de Dios. Ese Dios que
¿cierto? Hizo todas las cosas. La Biblia dice que Él creó todas las cosas y por lo tanto Él es el Señor, Rey y dueño de todo lo que hay en el mundo. Como lo dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud. Cuando la gente dice, este es mi campo, o este es, cierto, mi propiedad, oh, no se equivoca. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Dios lo puso allí, Dios lo creó. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo que ella tiene, todo lo que produce es de Dios. El mundo y los que en él habitan, o sea, usted mismo, ¿cierto? El hombre, el mismo ser humano, es propiedad de Dios. Él es el dueño de la vida. Dios es el que da vida a todos los seres vivientes, ¿cierto? Él es el que da vida. Como dice Ana, ¿cierto? En su cántico, después que Dios le respondió por la oración de un hijo, dice, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Dios es el que da vida. ¿Cuántas veces, cierto? Las personas dicen, bueno, esta persona estaba sana y se murió. Bueno, Dios así lo dispuso. Otros que están enfermos años y allí están todavía. Dios le da vida. Es el que hace como Él quiere, porque Él es soberano. De Él son todas las cosas. En la vida que tenemos nosotros, aún el aire que respiramos, es de Dios. Él es el dueño de todo. Él es el Señor y dueño de su obra espiritual, de la salvación que nosotros tenemos. Él es el dueño. De Jehová es la salvación, dice Jonás en su clamor, en su oración, ¿cierto? De Jehová es la salvación. A Jehová le pertenece la salvación. La salvación que tenemos nosotros, ¿cierto? Que hemos recibido por gracia, es de Dios. Él la obró. Él hizo todo para salvarnos, para redimirnos. Por eso nadie puede decir, yo estoy haciendo algo para ganarme la salvación. No. O he hecho algo para ganarme la salvación. No. Porque la salvación es un regalo de Dios. Es una bendición que nosotros no podemos pagarla de ninguna manera. De Dios es la salvación. De Dios es el evangelio que predicamos. El evangelio del cual hablamos, ¿cierto? La palabra de Dios, las promesas, todo lo que ella contiene, todo lo que contiene el evangelio, ¿cierto? Es de Dios. Es de Dios. No es de nosotros. Por eso es que nosotros no podemos decir, ¿cierto? O yo como pastor no puedo decir, esta es mi iglesia, estos hermanos son míos, o esta causa es mía, si bien es cierto, me identifico con la obra de Dios, me identifico con Cristo, me identifico con la causa, me identifico con la iglesia, pero de Dios es todo, de Dios es la iglesia. La palabra de Dios dice que Dios dio a Cristo como cabeza de la iglesia, ¿cierto? Para que Él gobierne sobre ella. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Esto es Efesios 1, 22 y 23. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Él es el amo y rey de nuestras vidas. Él es el Señor que gobierna y debe gobernar, ¿cierto?, sobre nosotros. A Él sea la gloria para siempre. Y Él ha provisto su obra de todo lo necesario, como este padre de familia que plantó la viña, ¿cierto? La plantó. Él es el autor. Cristo es el autor de la salvación. Cristo es el autor de todas las cosas espirituales. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre. O sea, este hombre, además de plantar la viña, la equipó de tal manera que la condicionó para que sea una obra próspera, de éxito, para que los labradores, ¿cierto?, solamente se dediquen a cuidarla, a protegerla quizás, ¿cierto?, a estar allí y poder, ¿cierto?, hacer que esta obra crezca o esta viña, ¿cierto?, dé sus frutos y salga, ¿cierto?, el resultado final. Dios ha provisto de todo para su obra. Nosotros no hacemos nada. Él lo hace todo.
Amados hermanos, como decía, Él nos dio la salvación. Él nos dio a Cristo. Cristo derramó su sangre. Él hizo el sacrificio perfecto. Él hizo todo el proceso para que nosotros seamos redimidos y seamos hijos de Dios. Además de eso, Él nos dio, ¿cierto?, esa facultad de poder conocerle a Él. No es que nosotros le hayamos conocido a Él, sino que Él nos conoció a nosotros. No es que nosotros le hayamos buscado a Él, sino que Él nos buscó a nosotros. No es que nosotros hayamos elegido a Cristo, sino que Él nos eligió a nosotros. Amados hermanos, así es. Él lo hizo todo. El Espíritu Santo que tenemos, ¿cierto?, que es la tercera persona de la Trinidad, fue enviado por el Padre para que habite en nuestros corazones. La palabra que predicamos, la palabra que nos edifica, es palabra de Dios. Amados hermanos, todo es de Él y toda la obra de Dios está equipada espiritualmente con la bendición, con la unción, con el poder, con la gracia de Dios, para que esta obra tenga bendición, tenga éxito y siga adelante. Nosotros y toda persona de este mundo no es nada más que un administrador, como esos labradores, ¿cierto? Ellos no eran los dueños de la viña. Ellos, dice que usa el concepto de que la arrendó, o sea, en otras palabras, ¿cierto?, se la entregó. Hay muchas formas de cómo administrar, ¿cierto? A veces arrendando o a veces simplemente gobernando lo que se nos da y después, ¿cierto?, recompensando a quien nos dio ese bien. Aquí en este caso, ¿cierto?, estamos hablando de que de cualquier manera, ¿cierto?, ellos eran administradores. Así también nosotros solamente somos administradores. Nadie puede sentirse dueño de nada. Ya hemos visto que Dios es el dueño de todas las cosas. Somos administradores solamente de todo lo que Él nos ha dado. Sin duda de los bienes que tenemos. ¿Cierto? Usted tiene una casa. Usted dirá, mi casa. Pero esa casa es de Dios. Usted dirá, tengo un auto. Alguien puede tener un vehículo, ¿cierto? Ese vehículo Dios se lo dio, pero es de Él, es de Dios. No es que usted sea dueño de algo. Usted no puede decir, bueno, tengo, ¿cierto?, un trabajo. No, Dios le dio ese trabajo. Alguien podrá decir, yo tengo quizás comodidades en mi casa, tengo sillones donde sentarme, tengo a lo mejor una mesa donde compartir, donde comer, tengo sillas donde sentarme, tengo cubiertos para poner en la mesa, tengo pan para comer, tengo todas estas cosas. Pero no se olvide que todo se lo ha dado Dios. Usted solamente es un administrador de todos los bienes que tiene. Alguien podría decir, yo tengo una fábrica, tengo una industria, tengo un emprendimiento que es mío. Cuando alguien dice así y se siente tan arrogante, entonces, amados hermanos, a veces viene la mano de Dios sobre ellos. Como hay un jugador profesional muy conocido en el ambiente de los que son dados al fútbol. Una vez le preguntaron, ¿tú crees en Dios? Y él dijo, aquí lo tienes delante tuyo, hablando de sí mismo. O sea, una arrogancia terrible, tremenda de él. Dios, en algún momento, si en su grande misericordia, a veces uno dice, ¿por qué Dios no coloca algo sobre él, su mano? No sé, ¿por qué no le demuestra que él es una pobre y miserable criatura aquí en la tierra? Y que el Dios eterno es uno solo. Pero Dios, en su grande bondad, en su grande misericordia, tiene compasión de todos los hombres, aún de los más malos, amados hermanos. Pero Dios es el dueño de todo y nosotros solamente somos administradores. Somos administradores de nuestra familia. Nosotros cuando mis hijos eran pequeños, sin duda que eran mis hijos, pero eran de Dios. Dios nos da hijos. Dios te da una familia. Dios te dio un esposo, una esposa. Dios te dio un grupo familiar con el cual estar, con el cual sentirte quizás, ¿cierto?, acompañado, acompañada. Pero todo es de Dios. Es por eso que tenemos que tener cuidado cuando, ¿cierto?, nosotros dejamos a nuestros hijos que se críen sin fundamento, sin
sin instrucción, porque la palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos, o sea, son de Él, son de Él. Nosotros solamente somos administradores, o sea, somos personas que Dios nos ha entregado eso, a esas personas, ¿cierto? Para ayudarlas, para cuidarlas, para protegerlas, para enseñarles y sobre todo enseñarles el camino del Evangelio. Pero un día, ¿cierto? Dios nos tomará cuenta de todas las cosas. Ya hemos dicho, nosotros solamente, Dios nos ha dado vida, ¿cierto? Algunos han vivido, no sé, 15 años, otros 20, otros 30, otros 40, 50 y por ahí, ¿cierto? Otros más, etcétera. Pero este tiempo que Dios nos ha dado de vida es de Él. A Él le ha placido darnos vida a nosotros. No porque tú seas mejor que otro, que a lo mejor partió joven de esta vida, que se fue quizás a una edad temprana. Tú dirás, pero el Señor me ha dado vida a mí. No te sientas que te lo mereces. Simplemente es misericordia de Dios, porque Dios es el que te da la vida y el tiempo para vivirla. El tiempo es de Dios. Por eso que la Biblia dice que debemos redimir el tiempo. Debemos redimir el tiempo. Y lo dice también Eclesiastés en este pasaje tan conocido. 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Etcétera, etcétera. ¿Cierto? Habla de todo lo que tiene aquí en la tierra que el hombre puede hacer. Todo tiene su tiempo. Y también hay tiempo, y Dios nos da tiempo para alabar su nombre, para escuchar su palabra y para ser edificados en ella. Amén. Gloria al Señor por eso. Amados hermanos, de Dios son todas las cosas. De Dios es la salvación por gracia. Y todo lo que ella contempla, ¿cierto? Es dada por el Señor. Amados hermanos, 1 Corintios 4:2 dice, ahora, bien, se requiere que los administradores, o sea, nosotros, que cada uno sea hallado fiel. O sea, cuando venga el Señor, ¿cierto? Nos encuentre siendo fieles administradores. Es este ejemplo, ¿cierto? De los siervos que administran, el Señor siempre lo ha dado. Y dice una enseñanza del Señor que un señor dejó a su siervo para que vigile sobre sus bienes, sobre su casa. Y dice que él debe estar velando cuando él vuelva. ¿Cierto? El Señor no vino en la tarde, tampoco vino a la medianoche, tampoco vino en la madrugada. Pero, ¿cierto? En algún momento vino el Señor. Y dice que muchas veces el siervo no estaba velando. Pero nosotros debemos estar velando y ser siervos justos, correctos, delante de la presencia de Dios, para que su nombre sea glorificado. Seamos hallados fieles administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Dios nos da bienes, ¿cierto? Dijimos, Dios te da un recurso para que tú puedas tener. Y también el Señor, ¿cierto? Te habla de que lo que de Él nos da, también debemos dar para su obra. Porque así es, amados hermanos, de lo que Él nos provee, tenemos que también dar para el avance de su obra, que siempre demanda de nuestro esfuerzo. Dios siempre pedirá cuenta, pedirá frutos de lo que Él nos ha dado para administrar. Dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que los recibiesen, para que recibiesen sus frutos. Pero dice que los labradores a un siervo golpearon, a otro mataron y a otro lo apedrearon. Amados hermanos. Y así dice que luego envió otros siervos, más que los primeros, o sea, con más rango, con más autoridad. Sin embargo, dice que hicieron con ellos de la misma manera. Y finalmente envió
a su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y le tomaron y le echaron fuera de la viña y le mataron. Jesús estaba haciendo todo un repaso a través de esta parábola de lo que había pasado con el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel fue llamado por Dios a través de Abraham, ¿cierto? Y este pueblo escogido tenía la gran bendición de ser el pueblo de Dios, de tener toda la bendición, toda el cuidado, la protección y el privilegio de ser llamado pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero con el tiempo ellos se desviaron y se apartaron de las cosas de Dios. O sea, no dieron frutos de santidad, no dieron frutos de fidelidad, no dieron frutos de compromiso con Dios. Se apartaron de Dios y se fueron, ¿cierto?, a adorar a otros dioses, a ídolos, a otras religiones. Se involucraron, ¿cierto?, con el pecado, se involucraron con los abusos hacia los que tenían menos, en fin, todas esas cosas que incluso ocurren, ellos la hicieron de manera muy fuerte. Y Dios envió siervos. ¿Para qué? Para que le hablasen. Siervos como los profetas del Antiguo Testamento. Hombres, ¿cierto?, llenos de la gracia de Dios, llenos del poder de Dios, que le hablaron de una u otra manera. ¿Cierto? Usted recordará grandes profetas del Antiguo Testamento, como el profeta Isaías, el profeta Jeremías, ¿cierto?, el profeta Ezequiel, el profeta, ¿cierto?, Elías, y tantos otros que podemos mencionar del Antiguo Testamento, pero que ellos, a pesar de todos los profetas que fueron enviados, tanto al reino del sur como del norte, dice que simplemente no hicieron caso a esta palabra de Dios, a esta amonestación. No hicieron caso. Más aún, dice que a muchos profetas ellos no solamente los rechazaron, sino que también los castigaron, los azotaron o los expulsaron o simplemente los mataron. Por ejemplo, se me viene a la mente qué pasó, ¿cierto?, con un profeta llamado Zacarías, que lo mataron entre el templo y el altar, dice la Biblia. El caso del profeta Jeremías, que un hombre, ¿cierto?, que insistió tanto en su palabra para el arrepentimiento del pueblo, fue tan hostigoso, por así decirlo, fue tan cargante, hablándole de la voluntad de Dios, de los mandamientos, amonestando al pueblo para que se arrepientan, para que se vuelvan a Dios. Pero ellos, ¿qué hicieron con Jeremías? Lo persiguieron, se burlaban de él. El relato del libro de Jeremías nos habla cómo ellos se burlaban, cómo ellos le gritaban cosas, cómo ellos lo amenazaban. Amados hermanos, en una ocasión también incluso lo echaron a una cisterna, a un pozo. Allí estuvo en la cárcel. Y más tarde se dice que lo mataron en Egipto. Los mismos del pueblo de Dios, el profeta Isaías, el gran evangelista del Antiguo Testamento, el que habló más del Mesías, el que habló del siervo de Jehová, el que profetizó la esperanza de Israel. Él dice que en el gobierno del rey Manasés, dice que fue pasado por la sierra. Lo mataron y lo aserraron. Amados hermanos, terrible esta actitud que tuvo el pueblo. Y finalmente vino el juicio de Dios sobre ellos. Porque Dios, amados hermanos, es paciente, pero también su mano en algún momento se deja caer. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Ese es el gran peligro que hay, amados hermanos, como lo relata Crónicas, segunda de Crónicas, se relata, ¿cierto?, del cautiverio del pueblo de Judá. Y dice, segunda de Crónicas 36:15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas.
hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y no hubo ya remedio. Ojalá que si hay alguien que está en desobediencia, si hay alguien que está en rebeldía, si hay alguien que está, ¿cierto?, desafiando la autoridad de Dios, ojalá se arrepienta a tiempo, porque después ya no habrá remedio. Amados hermanos, aún hay remedio, todavía hay salida, todavía hay una oportunidad, porque todavía está la puerta abierta, la puerta de la salvación, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, al cual sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a Dios, amados hermanos. Y así también le dice el apóstol Pedro cuando predica el día de Pentecostés, porque realmente ellos no solamente atacaron a los profetas de Dios, sino que más aún, tal como dice el relato, cuando vino Cristo, el Hijo de Dios, ellos se ensañaron con Jesús y lo llevaron a la cruz. Y aquí es donde le dice el apóstol Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, aprobado por Dios, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ellos crucificaron a Cristo, ellos, ¿cierto?, lo llevaron a la cruz. Sin embargo, amados hermanos, dice también que esto estaba ya determinado por Dios, que así ocurriera. Ya sabemos que Cristo, él venía destinado a morir a la cruz del Calvario. Él venía, ¿cierto?, como un cordero, destinado de antes de la fundación del mundo, para dar su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Porque el rechazo del pueblo de Israel a Cristo se transformó para nosotros en una bendición, porque Cristo, al morir en la cruz del Calvario, abre sus brazos para todo el mundo, para todos los hombres y mujeres que crean en él. Amados hermanos, a él sea la gloria para siempre. Hoy Dios pide frutos a la iglesia, pide fruto, porque lo que dice este relato de la parábola es que los siervos vinieron por el fruto de la viña. Nosotros somos la viña del Señor. Somos esa viña que está en las manos de Dios. Pero nosotros tenemos que dar frutos. Tenemos que dar fruto. Amados hermanos, las exigencias es que como pueblo de Dios, como hijo de Él, debemos llevar fruto. Llevar fruto. Lo que dice, ¿cierto?, lo que decía Juan el Bautista en su gran mensaje, en su gran predicación, cuando le hablaba a los judíos, y hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor Jesús, al hablar acerca de los frutos, dijo así: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Seamos nosotros esos árboles buenos que dan buenos frutos, frutos de santidad, frutos, amados hermanos, de bendición y frutos de glorificación a su santo nombre. Amados hermanos, seamos nosotros ese pueblo que no es hallado, ¿cierto?, por Dios en contra de su voluntad, sino ese pueblo santificado y consagrado a él. Amados hermanos, Dios pide fruto de su iglesia. ¿Qué frutos son estos? Frutos de santificación, frutos de consagración. Como lo dice, ¿cierto?, la palabra de Dios, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos, dice, y contra tales cosas no hay ley. Amados hermanos, y ahora Jesús, hablando también de que él era la vid verdadera, ¿cierto?, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Seamos nosotros ese pámpano, ¿cierto?, que lleva fruto para la gloria de Dios. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre,
Él os lo dé. Para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre os lo dé. O sea, llevar frutos. Amados hermanos, el fruto de la santidad, el fruto del amor, el fruto de la perseverancia, el fruto de la consagración, el fruto del amor por la obra de Dios, el fruto del perdón, el fruto, amados hermanos, de ser hijos de Dios, que realmente honremos el nombre de Cristo en todo lugar donde quiera que estemos. Eso es lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué pasará si no hay fruto de justicia, de arrepentimiento, de amor, etcétera? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Mira, la palabra de Dios también es tan clara. Juan el Bautista decía, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Qué terrible esto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay unos arbolitos que tenemos que lamentablemente se infectaron y tenemos que cortarlos acá en nuestro sitio. Unos manzanitos que se infectaron y tenemos que cortarlos porque si no van a infectar a los demás. Es la decisión que tomamos, que tenemos que tomar, aunque queremos muchos árboles, pero tenemos que echarlo abajo. Así también es el sentimiento de Dios. ¿Cuántos arbolitos, cuántas plantas, cuántos árboles? Porque nosotros somos árboles, plantío de Jehová, como decía la palabra del día jueves. ¿Cuántos árboles quizás están infectados de odio, están infectados de amargura, están infectados quizás de rencores, están infectados de carnalidad? Y el hacha está ahí, puesta para cortar. Dios tenga misericordia, amados hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros. Esta palabra es para reflexionar. Esta palabra es para que en nosotros crezca el temor de Dios, para que así, ¿cierto?, podamos estar en pie delante de su presencia, dando buenos y limpios frutos para la gloria de su santo nombre. Jesús lo enseña también cuando dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y lo mismo dice de los pámpanos, el pámpano que no da fruto es cortado y se seca y se quema, dice. Dios tenga misericordia de nosotros y nos haga realmente resplandecer delante de su presencia para su gloria. Hoy también Dios nos amonesta. Dios nos amonesta así como Dios amonestó al pueblo de Israel a través de los profetas, a través de los siervos de Dios, a través incluso de los apóstoles, de Cristo mismo, ¿cierto? Hoy Dios amonesta a su iglesia a través de sus siervos, a través de los que predican la palabra, a través de los que enseñan la palabra de Dios, de los que están allí todos los días hablando la palabra, de los que a lo mejor de alguna forma están orando, de los que de alguna manera, ¿cierto?, están amonestando. De algunos quizás ya se molestan porque cuando las personas a veces se enfrían espiritualmente, hasta se molestan cuando le hablan de las cosas de Dios. Así estaba el pueblo de Dios. Se enojaban cuando los profetas le encaraban su pecado. Así muchas veces las personas se enojan cuando la palabra los enfrenta, cuando la palabra los confronta, cuando el pastor le habla acerca de aquellas cosas en las cuales están fallando. Muchos se molestan, muchos se enojan. Muchos quizás a lo mejor dirán, ya estoy cansado de esto, a lo mejor estoy así en mi casa, no hago nada, me quedo tranquilo. Pero amados hermanos, Dios te llama en esta hora a que seas sensible a la voz del Espíritu, a la voz del Espíritu para que puedas tener bendición. Porque finalmente la ira de Dios se enciende contra aquellos que no dan fruto. Amados hermanos, dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Oh, alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué será de este mundo? ¿Qué será de esta sociedad, de esta humanidad? Que cada vez se aleja más de Dios, que cada vez se vuelve más soberbia, más incrédula, que cada vez se vuelve más rebelde contra Dios. ¿Qué será? Si Dios está mostrándole algo de su malestar,
algo de su ira a través de esta pandemia. Amados hermanos, ¿qué será aquel día cuando venga el día de Jehová, ardiente como un horno, dice la palabra de Dios, como un horno, en que los elementos ardiendo serán deshechos, también lo dice el apóstol Pedro? ¿Qué será de ese día? ¿Quién quedará en pie? ¿Quién podrá resistir la ira del Dios Todopoderoso? Amados hermanos, pero nosotros conocemos la verdad. Nosotros conocemos el Evangelio. Nosotros sabemos que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios es misericordioso. Sabemos que Él ha sido y será para con nosotros ese Dios que nos cuidará, que nos protegerá. E incluso la ira de Dios no caerá sobre su pueblo, sino sobre aquel que se ha rebelado, contra aquel que nunca ha creído, contra aquel que nunca ha recibido a Cristo en su corazón. La ira de Dios vendrá sobre los soberbios, sobre aquellos que se creen, ¿cierto?, tan importantes, tan trascendentes, aquellos que se creen superiores a su prójimo, aquellos que se creen, ¿cierto?, lo último de esta vida. Vendrá la ira de Dios sobre ellos, sobre los que han hecho maldades. Vendrá la ira de Dios sobre ellos si no hay arrepentimiento. Pero también vendrá la ira de Dios sobre aquellos que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, aquellos que conociendo la verdad no la cumplieron, no la vivieron, aquellos que pecaron deliberadamente y no entregaron su corazón para servir al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Esta palabra es para todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, como lo dice Romanos en el capítulo 1, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Terrible el juicio de Dios que vendrá sobre la humanidad. Amados hermanos, por eso es que tenemos que estar nosotros apercibidos y consagrar nuestras vidas delante de la presencia del Señor. Aleluya, que Él tenga misericordia de nosotros, que Él nos santifique, que su sangre nos limpie, que su sangre nos purifique, que la obra del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas para restauración, para santificación, para fortaleza, para aliento, para estar en pie y no arriar la bandera del Evangelio. Amén. Aleluya, porque no somos de los que retroceden, sino de los que permanecen para bendición y para la gloria de su nombre. Y manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Bendita es la palabra del Señor. Y Juan en Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tremendo juicio de Dios. Cuidado, cuidado con lo que muchas veces podemos estar haciendo sin la voluntad de Dios, sin el plan de Dios. Seamos temerosos en nuestras vidas, seamos respetuosos de la santidad de Cristo para con nosotros, amados hermanos. Aleluya. Aquí en Hebreos capítulo 10, ya para ir terminando, cuando dice, versículo 28 en adelante: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. ¿Quiénes son estos? Aquellos que, amados hermanos, habiendo sido ya transformados, habiendo sido ya limpiados, habiendo sido regenerados, se vuelven al mundo a cometer las mismas cosas que hicieron antes. Como dice fuertemente el apóstol Pedro, como aquel cerdo que vuelve al fango, o como aquel perro que vuelve a su vómito. ¡Qué terrible es esto! ¡Oh, Dios tenga misericordia de nosotros! Porque la Biblia también dice que el que esté firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¡Qué terrible, qué tremendo es esto! ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de su pueblo, porque el juicio vendrá, sobre todo, si no hemos honrado a Cristo, si no hemos honrado al Hijo, con nuestras vidas, con nuestra forma de vivir, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, porque solo somos administradores de Él. Y que cuando Él venga, nos encuentre haciendo así, nos encuentre velando, vigilando, nos encuentre dando frutos para que Él se agrade, para que Él reciba todo lo que se merece de nuestras vidas. Amados hermanos, gracias al Señor por su palabra. Quizás alguien puede decir, tuvo una palabra, no fue como de aliento, no fue como de ánimo. Pero yo te digo que si tú la miras desde el punto de vista bíblico, para ti es de aliento, para ti es de ánimo, porque tú eres un administrador, una administradora del Dios eterno, de las cosas del Dios vivo. Gracias al Señor por su palabra. Así como están, oremos al Señor. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella siempre nos amonesta a tiempo y fuera de tiempo. Nos advierte, Señor, para que nos mantengamos firmes, porque servimos a un Dios vivo, un Dios que no puede ser burlado, un Dios que no puede, a quien no podemos engañarle, a quien no podemos, Dios mío, escondernos. Oh Dios amado, ayúdanos, Señor amado, para que aún en el secreto seamos fieles a ti, seamos fieles administradores de todo lo que tú nos has dado, Señor, y nadie se sienta que es dueño de algo, porque todo es tuyo y todo es para tu gloria y tu alabanza. Gracias, Señor. A ti sea todo el honor para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por oír la palabra de Dios.